Muy buena tarde, estimados compañeros y docentes. Geraldine nos convoca entonces a hablar sobre el tema el profesor investigador en el marco del curso Investigación Educativa del programa del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cautemó. Mi nombre es Wilson Antonio Vargas Ramírez. Nos encontramos a 24 de marzo del 2025. A continuación encontraremos entonces el abordaje de toda esa temática tan interesante que permea todo nuestro ámbito educativo. La investigación en el contexto de la práctica educativa. En la siguiente presentación se identificarán las bases científicas y su impacto en la investigación. Inicialmente se abordará todo el contexto histórico, que junto a debates filosóficos logran evolucionar en la cientificidad moderna, que subraya la importancia investigativa. En esta primera parte, entonces, encontraremos todo ese contexto y antecedentes que tenemos, cómo se comparten o se comparan con debates filosóficos que de una u otra forma determinan todo lo que tenemos en la actualidad en la investigación. Además, se abordarán los pilares fundamentales para comprender la dimensión ética del investigador, permitiendo no solo profundizar en estos, sino reflexionar en la importancia de los mismos en el ámbito educativo. También ahondaremos o profundizaremos en todo este tema de la ética de un investigador, qué cosas se deben evitar, qué cosas se deben hacer con responsabilidad y cuáles son los parámetros y características que debe tener en cuenta un investigador para no cometer esos errores e irresponsabilidades. Seguidamente, se profundizará en el paradigma epistemológico de la educación y la clasificación de estos, permitiendo al docente reflexionar sobre su papel como agente de cambio. Adicionalmente, se destacará la importancia de la ciencia en la práctica educativa, dando apertura al profesor como investigador científico, permitiendo describir algunas características generales que identifican al docente en tal rol, e integra la reflexión sistémica sobre su práctica con la capacidad de generar un conocimiento pedagógico a través de la investigación. Iniciamos entonces con la primera parte, como lo describimos en la introducción, con los antecedentes de la ciencia y la relevancia en la investigación de estos. Vamos a dividir esta parte, digamos, en tres segmentos especiales. Iniciamos entonces, como podemos ver, con unos antecedentes históricos eh, y con algunos métodos tradicionales de conocimiento. Básicamente el método de la tenacidad, de la autoridad y el a priori de la intuición. Seguidamente, miramos cómo estos de una u otra manera dan surgimiento al método científico, al método de la ciencia y el razonamiento deductivo. Y por último, encontramos unas críticas al método científico. Iniciamos entonces por estos métodos tradicionales. En los métodos tradicionales encontramos el primero, que es el método de la tenacidad. Este método de la tenacidad, de una u otra forma, se basa como en creencias, en la repetición y el apego a ideas, pero sin un cuestionamiento profundo. También tenemos el método de la autoridad, conocimiento aceptado por tradición, pero realmente no hay como o sea, se da por tradición, pero porque es una figura de autoridad, no porque realmente haya ni un razonamiento, ni mucho menos. Y el método a priori, que también es conocido como un método por intuición, que simplemente son verdades asumidas como evidentes por la razón, pero que no hay una verificación, digamos, empírica de las mismas. A partir de estos, pues nace o se proporciona el nacimiento del método científico. Eh, Charles Peirce propuso el método de la ciencia como una forma, digamos, autocorrectiva y objetiva de conocimiento basada en la evidencia empírica, pero también en la prueba pública. Esa es la diferencia como entre el uno y el otro. Entonces, de una u otra forma, la ciencia moderna, según CONAC, si no me falla la memoria, surgió en el siglo XVI con la incorporación del razonamiento deductivo y observaciones sistémicas que permitieron de una u otra forma hacerlo más científico, más organizado y más ordenado. ¿Qué críticas de una u otra forma se tiene en este ámbito? Pues se desmitifican tres estereotipos populares como la ciencia perdón, la ciencia como acumulación de hechos, como actividad teórica alejada de la realidad y como sinónimo de tecnología. Básicamente esas son como las críticas que de una u otra forma afronta el método científico.
Estos antecedentes históricos de una u otra manera enmarcan una importancia de la investigación en cuanto a varias facetas. En cuanto a un enfoque sistémico y controlado, efectivamente la ciencia cumple con las dos. Es sistémica, es controlada, porque de una u otra forma la ciencia supera el sentido común al usar estructuras teóricas y pruebas empíricas rigurosas. Y obviamente, cuando habla de controlado, se refiere a las variables. Entonces, todas las variables de una u otra forma son controladas. Otra característica, o digamos mejor, otra importancia mejor, es la objetividad y autocorrección, que lo tenemos acá en el segundo ámbito. De una u otra forma, esa es diferente a otros enfoques porque se basa en evidencias observables y es susceptible, obviamente, a revisión constante. Eso es una de las cosas que nos permite de una u otra forma, la cientificidad. Además, que tiene la teoría como un fin último. Creo que cada que hacemos una investigación, efectivamente, la ciencia busca explicaciones generales de teorías, de fenómenos, sean naturales, sean sociales, sean ambientales quizás, y no solo hechos aislados, porque estas teorías permiten predecir y comprender relaciones entre variables, permiten de una u otra forma eh, predecir hechos, y se pueden tomar acciones que los puedan corregir, etcétera. También definiciones operacionales, porque de una u otra forma los constructos científicos deben traducirse en observaciones que sean como medibles, vinculando la teoría, el empirismo y la realidad de una u otra forma. Y por último, la ética y comunicación pública, pues creo que todo científico efectivamente pues lo que quiere es publicar sus hallazgos y aparte de eso tener una ética con todo ese control de variables. La ciencia es una actividad colaborativa, no juzga valores, pero su método está sujeto a unos principios éticos. De una u otra manera, sabemos que la ética y la responsabilidad en una investigación es de enorme importancia. Muy bien, continuando con este interesante tema, continuamos con los valores en la investigación. Estos tres conceptos que tenemos acá, que son el ingenio, el talento y la responsabilidad, son fundamentales para comprender la dimensión ética de la actividad científica. Yo creo que estos tres de una u otra forma enmarcan muchos otros o dan surgimiento a muchísimos otros, entendiendo el talento obviamente como la habilidad excepcional para desarrollar investigación, haciendo una combinación entre el conocimiento y el disfrute por el saber. También teniendo en cuenta que la responsabilidad es un compromiso moral de asumir las consecuencias de una investigación, en ese orden de ideas, creo que la responsabilidad sea en todos los ámbitos, no solamente en el educativo, sino también, por ejemplo, en una investigación en el área de la salud o de las ciencias naturales, porque generalmente estas someten a seres vivos o seres humanos a observaciones, a entrevistas o a comportamientos dadas diferentes variables. Entonces la responsabilidad social que tiene que haber ahí para trabajar con la humanidad de cada persona, de cada ser, o para respetar las individualidades es muy alta. Además, se le suma a esto el ingenio, porque el ingenio abarca muchísimas cosas, por ejemplo, la manera creativa de resolver situaciones con respecto al tema investigativo y cómo este, de una u otra forma, permite la solución de problemas. Pero se me ocurre entonces la siguiente relación. ¿Qué relación existe entre cada uno de estos pilares? Entonces, el ingenio, el talento, la responsabilidad que tiene que ver con la ética. Pues muchísimo, porque de una u otra forma ellos se complementan, como lo describí acá en este triángulo, se triangulan y se cruzan en información porque usted puede tener mucho talento y hay personas muy talentosas, ¿cierto? Pero ese talento no va en pro de una sociedad, o esas investigaciones no van en pro de una sociedad, sino al contrario. Desconocen el desarrollo sostenible, desconocen el daño que se le puede hacer al medio ambiente. Bueno, hay tantas cosas. Entonces el talento realmente mal administrado en una investigación es fatal. Además, pues ese talento tiene que ir con una responsabilidad moral hacia todas las decisiones y todas las variables que se manejan. El ingenio obviamente también está metido ahí porque es la que nos permite resolver de una u otra forma los problemas, ¿cierto? Entonces, en sí, la relación que se dan estos tres pilares es de equilibrarse con responsabilidad para evitar de una u otra forma que la innovación dañe a las personas o a las sociedades.
¿cierto? El talento no es neutral, debe orientarse a unos fines nobles, es decir, un fin noble puede ser el progreso, un fin noble puede ser la justicia, un fin noble puede ser la sostenibilidad, y no solamente mirar como el bien de una partecita, de un grupo, sino realmente de una sociedad. Entonces, en ese orden de ideas, se tienen muchísimas cosas por hacer. Por ejemplo, en la responsabilidad, consentimientos informados, protección de datos, sobre todo cuando trabajamos con niños o adolescentes. Entonces, creo que ese ámbito de responsabilidad abre todo un pliegue de posibilidades y peticiones, y hay que ser lo más responsables, ingeniosos y talentosos posibles, pero en pro de un bien común y de unas buenas investigaciones. Paradigma epistemológico en educación y su clasificación. Un paradigma epistemológico en educación es el marco de referencia filosófico o teórico que define la ontología, la epistemología y de una u otra forma nos define los métodos que se van a utilizar en una investigación. Su clasificación se da de la siguiente manera. Se da de manera positivista, pospositivismo, teoría práctica y constructivismo. Entonces, ¿qué signo de pregunta nos surge de cada una de ellas? Es cómo podemos definir su ontología, su epistemología y su metodología. Y a continuación, eso es lo que de una u otra forma vamos a ver. Iniciamos entonces con el positivismo, que maneja su ontología, digamos, como una realidad única, objetible, pero que sea medible. Que todo lo que se observa tenga la capacidad como de medirse, ¿cierto? Su epistemología se puede dar como, digamos, un dualismo entre el investigador y el objeto de estudio, eh, pero no como variables dependientes, sino más bien como unas variables independientes, ya que el conocimiento se obtiene mediante la observación y la experimentación. Muy bien, y la metodología la podemos definir como un enfoque cuantitativo, es decir, el positivismo se enfoca mucho en todo lo que son los números, los experimentos, las estadísticas, las tablas, las gráficas, descripciones numéricas, etcétera. Muy bien. En el postpositivismo, que la ontología se puede definir de una u otra forma como una realidad existente, pero que tiene limitaciones humanas, es decir, que no todo lo puede manejar. La parte epistemológica como un objetivismo, pero digámoslo de una u otra forma moderadamente. Se acepta que los valores del investigador pueden influir obviamente en una investigación, pero digamos no son tan determinantes, son moderados. Y la metodología, que es la última, digamos que son métodos cuantitativos también. eh, digamos que son sistémicos y se basa más en lo cuantitativo que de pronto en lo cualitativo. En la teoría, en la teoría crítica, muy bien, la ontología la podemos definir como una realidad construida por estructuras sociales, es decir, va más ligado como a todo lo social, el trabajo social, eh, el poder, la economía, la cultura, el medio ambiente. La epistemología en la teoría crítica la podemos definir como una relación dialéctica entre el investigador y el investigado, ¿cierto? Ya que de una u otra forma se hacen descripciones y el conocimiento se ve como una forma de transformar realidades. Y la metodología, pues cualitativa, yo creo que todo lo que tiene que ver con lo social, la metodología en la teoría crítica es unas descripciones, ¿cierto? Eh, donde se hacen descripciones, donde se llegan a propuestas, donde hay, digamos, entrevistas, información participante, observación, bueno, grupos focalizados, etc. Y por último, el constructivismo, que su ontología se puede definir como realidades múltiples construidas por significados subjetivos. La metodología también puede ser cualitativa porque puede trabajar en etnografías, teorías fundamentadas en narrativas, etcétera. Y su metodología, como lo dijimos, pues va muy ligada a todo lo que es la descripción. Entonces, de una u otra forma, todos esos paradigmas epistemológicos en educación no excluyen, simplemente como que nos dan una ruta para saber
¿Qué debo utilizar? ¿En qué momento? ¿Cuál me sirve más? Si más lo positivista, lo teórica, la teoría crítica, el constructivismo, el pospositivismo, de acuerdo como a la investigación y a lo que quiero, como enfocarme para, para lo que deseo. Si, por ejemplo, lo que deseo de una u otra forma es trabajar sobre estructuras opresoras o leyes, pues una teoría crítica que es mucho más social me serviría. O si evidentemente quiero mirar diferentes posturas, el constructivismo podría ser un ejemplo. Bueno, se me ocurre esas dos por ahora. Relevancia de la ciencia en la práctica educativa. Según Introducción a la Investigación Educativa en el Aula de Flores Samaniego, 2020, el texto destaca la importancia de la ciencia en la educación como un eje transformador que no solamente vincula la teoría, sino también como la práctica docente y de una u otra forma se interlazan para formar conocimiento. Entonces, la relevancia de la ciencia en la práctica educativa? Son básicamente, o se identifican básicamente las siguientes: la generación de conocimiento aplicable, enfoques paradigmáticos y su impacto, el docente investigador, ciencia en la práctica, ciencia para la transformación social y rechazo a la dicotomía teoría-práctica. En el primero entonces tenemos los fenómenos pedagógicos, o sea, la generación de conocimiento aplicable, tenemos todo lo que tiene que ver con fenómenos pedagógicos, mejora la enseñanza y hace que el conocimiento sea mucho más didáctico de una u otra forma. La investigación científica en este ámbito en educación permite comprender fenómenos pedagógicos, todos sus aprendizajes, todas sus dinámicas sociales en el aula y obviamente pues permite mejorar la enseñanza. La ciencia debe producir un conocimiento que sea didáctico y que los docentes de una u otra forma lo pueden aplicar directamente en sus prácticas docentes. En el segundo enfoque, que es un enfoque paradigmático, hay una crítica al constructivismo dominante. Esta crítica se basa, digamos, en la idea de que no solamente podemos limitar como la práctica docente investigativa a unos números, sino que ahí se están desconociendo otras cosas y otros impactos, ¿cierto? Entonces, de una u otra manera, hay una crítica al positivismo dominante porque este texto que les acabo de mencionar cuestiona la visión positivista que reduce de una u otra forma la educación a mediciones cuantitativas, ignorando muchas de las complejidades que de una u otra forma ocurren en el aula y propone pues, alternativas como el constructivismo, que de una u otra forma es más social y exige como unas metodologías cualitativas, ¿cierto? O también mixtas o fundamentadas en etnografía. La teoría crítica también puede ser considerada como una solución a ese, digamos, como a esa crítica constructiva que le hace el texto, porque de una u otra forma también nos habla de desigualdades sociales, socioeconómicas y culturales, que es lo que ocurre mucho en el aula de clase. Muy bien, en el tercer ámbito es el docente investigador, ciencia en la práctica. Pues este texto aborda que el docente investigue su propia práctica y que pueden haber observaciones sistémicas, recolecciones de evidencias, portafolios, reflexiones de estudiantes, diarios de campos y diferentes estrategias. Yo creo que es lo que de una u otra forma hacemos muchísimo en nuestros trabajos, ¿cierto? El docente investigador, ciencia en la práctica, que creo que acá hago una crítica también constructiva a la mayoría de docentes y me incluyo, y es que nos falta más escribir esas reflexiones pedagógicas, ¿cierto? Creo que cuando de una u otra forma logramos escribirlas y logramos reflexionar en torno a ellas y analizarlas, podemos de verdad apropiarnos mucho más tanto del conocimiento y más que el conocimiento como del contexto. Y cuando uno es apoderado del contexto, logra dar de una u otra manera las cosas necesarias que ese contexto requiere. Muy bien. Ciencia para la transformación social. Bien, esta ciencia para la transformación social debe superar la neutralidad y abordar problemas reales del aula. Es decir, hay que trabajar sobre pensamiento crítico, trabajar temas, por ejemplo, de la violencia escolar o el acoso y el ciberbullying. O sea, nos permite de una forma nutrirnos para transformar nuestras realidades y nuestra sociedad. Y por último, el rechazo a la dicotomía teórica-práctica.
esta pues se basa básicamente la separación entre investigadores, es decir, propone que la ciencia educativa debe surgir desde las aulas como docentes que definan su realidad y su contexto, y de ahí el aprendizaje, para que puedan priorizar su enseñanza de una u otra manera, utilizando métodos que fomenten no solamente el trabajo en equipo, sino también la autonomía de los estudiantes. Continuamos entonces en este tema de la relevancia de las ciencias en la práctica educativa, pero esta vez nos vamos a centrar en este texto de Jean Claude. Obviamente, este articula varios aspectos claves eh, que son la crítica a la pedagogía tradicional, la interdisciplinariedad, epistemología y rigor científico, aportes concretos y ética y diálogo entre teorías. Eso estaba separado, pero yo le hice, digamos, ahí una unión entre ambos. Muy bien. Vamos con el primero, crítica a la pedagogía tradicional. Hombre, cuestiona el texto de una u otra forma, cuestiona la teoría tradicional porque lo que nos invita es como que hablemos de algo más holístico y algo como más profundo, como por ejemplo ciencias de la educación. Porque cuando hablamos de ciencias de la educación, pues hablamos de algo mucho más holístico, mucho más centrado en mejorar prácticas educativas de manera empírica y no solo empírica, sino también técnica. Propone entonces de una u otra forma que el hecho educativo sea una aplicación de práctica para centrarse en la comprensión de las realidades, ¿cierto? Muy bien. En cuanto a la interdisciplinariedad, pues integra aportes de varias disciplinas y eso sí es algo muy interesante porque nos vamos como en concordancia a lo que acabamos de decir. Cuando hablamos de ciencias de la educación, hablamos de algo más integrador. Siempre hemos notado cómo la educación se va fracturando cada vez más. Acá estamos como cogiendo todo en un solo conjunto y esa interdisciplinaridad integra aportes desde varias ciencias, desde varias disciplinas. No depende de una sola disciplina, sino que integra aportes, por ejemplo, de la psicología, de la sociología, neurociencias, psicoanálisis, historia y entre otras áreas. Y esta multiferencia o estas multidisciplinas permiten abordar a la educación en una complejidad mayor y no evitamos que se reduzca o no evitamos reduccionismos. Muy bien. Continuamos con epistemología y rigor científico, pues nos proporciona unas ciencias de la educación, nos va a proporcionar evidentemente un rigor científico y una actitud mucho más crítica, ¿cierto? Enfatizan la necesidad, o el texto mejor, enfatiza la necesidad de rigor y metodología y una actitud crítica ante los saberes científicos. Critica el cientificismo que imita modelos obsoletos de las ciencias y más bien aboga, digámoslo así, como por una epistemología adaptada como a las ciencias humanas, donde la subjetividad y la interpretación juegan un papel central, ¿cierto? Eh, Esta epistemología y rigor científico permite que varias áreas del conocimiento aporten, ¿cierto? Como la neurociencia, que advierte sobre todos los riesgos de, o mejor, reconoce avances para iluminar procesos de aprendizaje. La historia de la educación, pues que cuando uno conoce la historia de la educación permite unos avances significativos. En el psicoanálisis también, bueno, en fin. Continuamos entonces con eh, ética, perdón, continuamos entonces con aportes concretos a la neurociencia, a la educación, a la psicología social. Bueno, eso fue lo que acabamos de mencionar. Y por último, ética y diálogo entre teorías, pues como ya dijimos, ciencias de la educación es algo más holístico, permite que las teorías conversen. Entonces, esas ciencias de la educación no solo buscan eficiencia técnica, sino también una reflexión ética sobre los fines de la misma. Entonces, en el documento se destaca la importancia de una educación centrada también en los derechos humanos, en la subjetividad de las personas, diálogo entre teoría y práctica. Básicamente, se basa en esto el diálogo entre teoría y la ética. Y entramos entonces a una de las partes de los documentos y de las lecturas que me pareció más interesante, que es el profesor como investigador científico. Se fundamenta en la premisa de que la enseñanza debe basarse en un conocimiento riguroso y reflexivo de la realidad educativa. Lo que implica que los docentes no solo apliquen métodos predeterminados, sino que también investiguen su propia práctica para mejorarla. Yo creo que una de las grandes enseñanzas que me dejó la lectura de los documentos es hacer reflexión sobre mi propia práctica, porque esto me permite tener una perspectiva mucho más amplia de lo que
sean mis estudiantes, de sus expectativas, de sus necesidades. Y eso nos hace también científicos, es decir, cuando hablamos de cientificidad no es irnos como es que tenemos que escribir, es que tenemos que publicar, es que tenemos que hacer, sino que en nuestras propias prácticas podemos ser muy reflexivos y podemos utilizar la investigación. En ese orden de ideas nos vamos a centrar, permítame marco acá, nos vamos a centrar en eh, investigar para conocer, conocer para enseñar, profesor y perspectiva crítica y reflexión versus investigación. Muy bien. En ese orden de ideas, en investigar para conocer, conocer para enseñar, tenemos investigación-acción, que efectivamente esas investigaciones permitan trabajar en un contexto que sea idóneo y que de una u otra forma el conocimiento apunte a la solución de circunstancias y que permita obviamente tener una autoevaluación para que haya un ciclo de mejora, ¿cierto? El docente no es un mero transmisor de conocimiento, sino que es es un investigador en el aula que puede observar, que puede analizar y que puede reflexionar su propia práctica con un conocimiento situado a la realidad. No buscar generalizaciones abstractas, sino más bien comprender problemas específicos del contexto educativo. Por ejemplo, cuando nos preguntamos sobre el fracaso escolar, embarazos adolescentes, la motivación, el tipo de metodologías de una u otra forma a nuestros estudiantes les llaman la atención. Estas cosas hacen que tengamos conocimiento contextualizado. Y el ciclo de mejora se refiere también como a las observaciones y el problema del aula, reflexiones críticas sobre las causas y posibles soluciones. También la reflexión hace parte del ciclo de mejora. En el segundo aspecto tenemos el profesor y perspectiva crítica. Acá vamos a trabajar o vamos a mencionar la crítica al modelo técnico, autonomía en la investigación colaborativa. La autonomía y la investigación colaborativa mejor. Muy bien. El profesor como investigador es una persona crítica eh, que debe de una u otra forma reflexionar en torno al modelo técnico, ya que se rechaza la visión del docente como simple ejecutor de teorías externas, de políticas o de circunstancias o modelos que impone el gobierno, la institución, cierto departamento, cierto municipio. Más bien, invita a una autonomía profesional. O sea, cuando el maestro es consciente, es crítico, pues sabe que tiene que cumplir con unos estándares básicos de aprendizaje, sabe que debe cumplir con unos niveles de competencia, pero además sabe que el maestro debe desarrollar su capacidad para cuestionar prácticas arraigadas y construir un nuevo conocimiento desde su propia experiencia. Entonces, eso es importante. Y obviamente que sea una investigación colaborativa para compartir hallazgos y enriquecer la práctica educativa. Yo creo que acá el trabajo en equipo, los diferentes diseños que proporcionan la participación de los demás docentes, de los estudiantes, son un ejemplo claro para esta investigación colaborativa. Y reflexión versus investigación. Un maestro reflexivo es un maestro que puede ser investigador, y lo dijimos desde el principio. Vamos a mirar entonces como la reflexión, la investigación y por último, bueno, se me tapó acá, no lo recuerdo, qué pena con ustedes, pero ya lo voy a mencionar. El maestro reflexivo, el maestro investigador, podemos decir que debe analizar sus decisiones pedagógicas en tiempo real, ajustando su enseñanza a las necesidades de los estudiantes. Eso es muy importante. Investigación cualitativa, pues creo que en el aula se aplica muchísimo, también lo mencioné en otra diapositiva anterior, hablé creo que de diarios de campo, de observaciones a los participantes, análisis de casos, creo que mencioné otro tipo de cosas, ¿cierto? Y que nos permiten entender los fenómenos educativos que ocurren en nuestras aulas. Formación permanente. Depende. Lo que pasa es que acá la cámara la tengo justo en la diapositiva y esa formación permanente, entonces, es un añadido porque pues cuando una persona se está continuamente preparando, pues sabemos que los procesos van a mejorar también, ¿cierto? Muy bien, y desde otra perspectiva u otro documento, Project 2020, el docente e investigador es un profesional de la educación que integra la reflexión sistémica sobre su práctica con la capacidad de generar conocimiento pedagógico a través de la investigación. El perfil de un docente investigador científico se basa en las siguientes
premisas o circunstancias. Son algunas muy parecidas a las que ya mencionamos. Acá creo que hay otras que hacen la diferencia. Reflexión en la práctica, ya la mencionamos, que sea investigador, ya lo mencionamos, que esas investigaciones se traduzcan en acciones en contexto, que tenga la habilidad de una u otra forma sacar teorías o hacer teorías o profundizar en teorías, que sea utilizado en la práctica, que tenga ética. Creo que en el transcurso de todo de todas estas diapositivas que les he mencionado, hemos mencionado algunas de ellas, que trabaje obviamente para la sociedad, ¿cierto? Que también maneje su autonomía, que no siempre se deje ceñir por lo que le imparten. Todas estas características hacen parte de esto. Entonces, analizar críticamente sus experiencias en el aula, utilizando metodologías como el aprendizaje, el servicio y la reflexión sobre la acción. Evidentemente, si hacemos todo esto, transformamos la práctica en conocimiento pedagógico integrado, que permite una conceptualización, un procedimiento y una actitud que favorece la investigación en el alumnado o en los estudiantes. Bueno, que utilice, que utilice diseños donde se puedan coayudar los estudiantes, que se puedan ayudar también los mismos docentes, que mezcle parte administrativa y docente. Creo que cuando se hacen todas estas acciones que van en pro de la investigación y de generar conocimiento apropiado, son maravillosos. Muy bien, y por último, entonces vamos a tener algunas conclusiones. La historia de la ciencia es esencial para comprender los paradigmas actuales de la misma, presenta rigor y avance en el conocimiento, permitiendo no solo explicar fenómenos, sino también realidades y situaciones que circundan nuestro ambiente de trabajo, personal y social, proporcionando opciones de entendimiento y solución en cuanto a temas de comportamiento humano y natural. Yo creo que una de las conclusiones interesantes es que cuando uno logra irse en los antecedentes y logra entender el porqué de una situación, entiende con mayor certeza lo que pasa en la actualidad. Muy bien. La ética en la investigación permite reflexionar en torno a diversas situaciones, especialmente cuando hay asimetrías de poder o vulnerabilidad. ¿En qué me quiero centrar acá? Como en la elección de la población, información del participante, consentimientos informados, diagnósticos, manejos de la información, si es con animales, todo lo que tiene que ver con ese ser. Entonces creo que son características que de una u otra forma se tienen que tener en cuenta de manera responsable en la práctica investigadora para que el aprendizaje sea exitoso y las teorías que salgan pues también. O sea que hay que ser muy responsables con la explotación de estos científicos, perdón, de todas estas observaciones, porque de lo contrario, entonces vamos a tener un científico sin escrúpulos. Una tercera conclusión que me dejó entonces la lectura de los documentos y el análisis de estos: los paradigmas epistemológicos en la educación no son segregadores, más bien se debe ser muy responsable a la hora de elegir el modelo, ya que esta elección depende del propósito de la investigación. Este propósito nos define si deseamos comparar, generalizar, cambiar o comprender estructuras. De esta manera se verán reflejados unos resultados más acertados al asunto en cuestión. Creo que esta conclusión la mencioné también como en el transcurso mencionado, en el transcurso pues del video, que de una u otra forma estos paradigmas epistemológicos son los que nos van a resultar esa investigación y por eso debemos ser muy claros en cuál utilizar y por qué utilizar. Y por último, un docente investigador es un agente de cambio. Siempre pensemos que no tenemos que llegar a la NASA, sino que realmente en esas comunidades, en el caso mío que trabajo con una comunidad rural, cuando nos metemos a la esencia de esa comunidad, cuando trabajamos con ellos, pues efectivamente cambian muchas circunstancias y permite que seamos más reflexivos, contextualizados en nuestras teorías, en nuestras prácticas, en nuestra ética, en nuestra sociedad. Esta integración permite mejorar la educación, tanto en su formación inicial como en su desarrollo profesional continuo, impactando de manera satisfactoria a nuestros estudiantes y específicamente creo que a las comunidades. Por último, las bibliografías. Muchas gracias a todos por su atención. Un feliz resto de tarde, perdón.